Hola, buenas tardes. Yo soy Bruna Távora, soy de Universidad Federal de Río de Janeiro y voy a presentar el trabajo que se llama La filosofía olvidada, contribuciones de la abordaje ontológica para los estudios de las teorías de la comunicación. Eso es parte de mi proceso de doctoramiento sobre la supervisión del profesor Marcos Dantas, a quien lo mando un fuerte saludo, que orienta y orientó el trabajo. Entonces, espero que sea útil para nuestras investigaciones. Bueno, este trabajo es una propuesta epistemológica de comunicación y yo parto de la dimensión filosófica abordando la idea de ontología. Eso es un esfuerzo porque pienso que para enfrentarnos los desafíos contemporáneos de la comunicación tenemos que ultrapasar la media, los medios como objeto de comunicación y abordar, por tanto, la comunicación en una perspectiva filosófica que desde mi punto de vista tiene que ver con la idea de la formación del pensamiento como una categoría marxista, la formación de la conciencia. Así es que como contribución al campo de comunicación presento esa propuesta epistemológica. Bueno, yo empiezo haciendo una breve crítica de las teorías de comunicación hegemónicas, presentándolas presentando desde su vínculo, de su funcionalidad para la organización del capital, que también se empezaba a se desarrollar a los años de 30 y de 20, cuando en el marco del capitalismo monopolista. Bueno, tales teorías todavía no expresan, no traen esa dimensión de la formación del pensamiento, de la formación en ontología del humano. Parte desde una idea de emisor, transmisor, emisor y receptor, aunque se sabe que la comunicación es muy mayor que eso. Esa es la comunicación entonces entendida desde un abordaje que se presupone la transmisión y eficacia de la mensaje. Todavía nosotros queremos abordar la perspectiva ontológica. En ese momento nosotros tracemos la idea de la profesora de Brasil que se llama Roseli Fígaro, del profesor de Brasil también que se llama Muniz Sodré y también del profesor de Brasil que se llama Marcos Dantas. Mi presentación tiene entonces que primero observamos el elemento comunicativo como la interacción social. A partir de eso entendemos no una comunicación específica, fragmentada, pero sino que la comunicación entendida como la totalidad de los procesos que envuelven sí, claro, la transmisión de los mensajes, de los sistemas de signos, las conductas que nosotros tenemos en la sociedad, pero no solamente eso, solamente es una práctica que se da a través de contextos específicos dentro de los cuales los autores hablan del trabajo, ¿sí? Las actividades de comunicación son constituyentes, sobre todo aquellas que se realizan en las actividades de trabajo. Bueno, el presupuesto es que la comunidad humana, para que pueda cooperar, vivir y reproducir, demanda, por tanto, actividades de trabajo, claro, todavía, y también actividades de comunicación. Demanda estar en grupo, demanda realizar la troca, demanda
por tanto realizar una cooperación. Ese aspecto que es un aspecto propiamente humano y por eso lo hablamos de ontológico, que está entonces históricamente observable en la vida humana. Eso facto, ese vínculo, eso es que lo explica y que media el proceso de ontogénesis de la conciencia. Todavía me gustaría llamar la atención que cuando hablamos de conciencia tampoco estamos hablando de una entidad metafísica. Aquí no estamos hablando de algo que sea extrahumano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de formación de la conciencia, estamos hablando de tres aspectos principales. De las visiones del mundo que orientan la conducta ética del ser humano, las aprendizajes técnicas que orientan las prácticas del ser humano en el trabajo, y también los valores de uso, las indicaciones de utilidad que cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros en sociedad adquirimos, o sea, los objetos que usamos para atender nuestras necesidades. Por tanto, cuando hablo de una comunicación en su dimensión ontológica, estoy hablando de ese tipo de acto, vínculo y actividad humana que, por la sociedad humana exigir un proceso de cooperación y de asociación, podemos ver también entonces esa centralidad de las actividades de comunicación para pensar entonces la vida. Bueno, a partir de acá, cuando que nosotros observamos que entonces para investigar los objetos de comunicación tenemos entonces que imaginar otras capacidades de realización de la comunicación. Eso también nos transmuta, nos transforma, nos conduce para también otro tipo de reflexión. Acá entonces estamos saliendo de una idea de una tecnología única, sea la media, sea la TV, sea cual sea, y estamos observando ese aspecto propiamente comunicativo de la sociedad. Esa reflexión que está en el pensamiento marxista, que versa sobre la formación de la conciencia, entendemos que está acá una perspectiva ontológica para pensar la comunicación como una actividad humana que a partir de los vínculos sociales que estableces, entonces acá tiene una dimensión material muy fuerte, eso es nuestro punto de partida, así decir. Entonces, es a partir de eso que pensamos entonces que los objetos de la comunicación tienen que ser pensados. Bueno, el segundo punto que me gustaría traer es que esos conteúdos que forman, por tanto, nuestra conciencia, el contenido ético, político, técnico, científico y estético, ellos no pueden ser pensados todavía como cosas que no son producidas por los humanos. No, trátese de formas de expresión, sistemas de signos, manuales, todo tipo de comunicación que es sí también producida por otro tipo de trabajo. El trabajo que nuestro profesor se habla de trabajo semiótico. Podemos hablar de trabajo intelectual, trabajo cultural, toda la gama de trabajos que componen nuestra sociedad, que son actividades que podemos decir actividades de comunicación. Son también por la mano y por la contractación, por la subsunción también de ese tipo de trabajo, que ese conjunto de puntos de vista, de contenidos que es por medio de esa forma de trabajo que también se constituye ese contenido que versa entonces sobre tres puntos: contenido ético, contenido estético y contenido técnico científico. Cuando los primeros versan sobre las visiones del mundo, lo que piensa, lo que cada uno piensa. El segundo versa sobre las formas de aprendizaje técnica, qué capacidades y habilidades cognitivas son requeridas para ese tipo de capitalismo contemporáneo. Y por fin el contenido estético, que versa sobre los valores de uso de una sociedad.
cómo se producen, cómo se realiza el consumo, cómo se define el consumo. Bueno, muchas gracias. Eso es una pequeña parte de lo que tengo para hablar y así que vamos siguiendo con el diálogo.